Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Alejandro. Bueno, veo algunas caras conocidas. No fotos. Valeria, Hola, Benjamín. profe. Hola. De nuevo se están repitiendo los platos. Me van a terminar odiando. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Ya. Bueno, ya. En honor al tiempo voy a empezar ya con la clase porque si no, no voy a alcanzar a terminarla. Ya. Bueno, bienvenidos al laboratorio de 110. Entiendo que este es su primer laboratorio. Ya. Lamentablemente, como ustedes son alumnos de primer año, o este curso en realidad es de primer año, no pudimos darle la opción de eh, hacer un laboratorio presencial, ya, como si tienen la opción en las otras físicas. Pero esperemos que este sea el último semestre, ya, y que el otro semestre ya empecemos a volver a la universidad para retomar las cosas como se deben. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Guillermo Gómez, que voy a poner acá. ¿Ya? Y yo voy a ser su profesor del laboratorio este semestre. ¿Ya? En realidad nos vamos a ver poquitas veces porque no vamos a tener más allá de 5 o 6 clases durante el semestre. Ya no vamos a tener laboratorio todas las semanas. Mi correo, por si tienen alguna duda, alguna vez quieren escribir, es guillermo.gomez@usm.cl. ¿Ya? Eh, Bueno, el laboratorio, como ya les adelanté este semestre, será 100% online. Entonces todas las actividades van a ser desarrolladas utilizando herramientas digitales, ¿ya? Eh, no he visto la lista todavía, entonces no sé cuántos alumnos tengo inscritos, pero me imagino que debe ser alrededor de 50. Entonces vamos a comenzar. Para esta primera clase primero que todo les voy a mostrar cómo va a ser la estructura del laboratorio, ya cómo vamos a evaluar y cuáles son las semanas en las que vamos a tener clase. Al final bueno, ustedes tienen disponible ya en aula está el calendario para ver en qué semanas tienen clase y en qué semanas no tienen clases. Ya tienen que estar atentos a eso porque es la única forma, la única parte donde pueden ver si es que en esa semana hay o no clases. Y en esta primera clase vamos a repasar algunas cosas del manual teórico de laboratorio que ustedes tienen disponibilización en aula y que más o menos es lo que se evaluaba en el test de diagnóstico, que espero que todo el mundo haya hecho porque era obligatorio, ¿no? Recuerden que todas las evaluaciones del laboratorio son obligatorias. No pueden aprobar el laboratorio si es que no rindieron todas las evaluaciones. Por lo tanto, si ustedes faltan a una evaluación, obviamente con su respectiva justificación, deben hacer esta justificación porque si no, no van a tener una nota. No pueden aprobar el laboratorio si es que tienen una nota pendiente, ¿no? Guarden eso, por favor. Bueno, eh, primero que todo, esta va a ser la estructura en la que vamos a trabajar durante el semestre. Como ustedes pueden ver, vamos a tener solamente 5 clases, ¿ya? Que es poquito en relación a los 3 meses que nos quedan del semestre. Y por cada, profesor, yo no puedo hacer el test de diagnóstico, ¿qué podría hacer? Si no pudo hacer el test de diagnóstico, bueno, escríbale al coordinador. Él debería darle alguna respuesta oficial de qué va a pasar con aquellos y aquellas que no pudieron rendir. Ya, por favor. La información del coordinador del laboratorio está ahí en el mismo aula, ya, al principio. Ya. Por cada clase van a tener una clase de consultas, ¿ya? Y vamos a tener 6 evaluaciones durante el semestre. Para esta primera parte vamos a tener 2 clases en las cuales vamos a trabajar en Excel, vamos a aprender a usar para quienes no sepan cómo trabajar muy bien en Excel, porque es una herramienta muy útil para procesar los datos que se obtengan de las diferentes mediciones que se hagan en el laboratorio. Obviamente ustedes no van a estar en el laboratorio presencial, pero nosotros les vamos a entregar herramientas para que puedan analizar esos datos, ¿ya? Y por cada clase, a la semana siguiente van a tener una sesión de consulta, ¿ya? Para que respondan, salgan de las dudas, porque
van a tener que hacer una evaluación más o menos por cada clase, ¿ya? Para estas primeras dos clases se van a evaluar a través de estas HT, que significa hoja de trabajo, ¿ya? Dos hojas de trabajo que es un archivo Excel que ustedes van a tener que completar, ¿sí? Y al final de esta primera etapa van a tener una evaluación online. ¿Qué es eso? Es una evaluación a través de aula pueden ser preguntas de selección múltiple o preguntas donde ustedes tengan que rellenar con algún campo en blanco. Luego ya vamos a empezar con algunas experiencias en sí, donde ustedes van a tener que medir, pero no directamente, sino que vamos a seguir usando Tracker. Por eso vamos a hacer una clase de recordar cómo se usa Tracker, porque algo de Tracker aprendieron en Física 100, y más o menos una clase informativa de cómo escribir un informe, qué cosas se ponen, qué cosas no se ponen, recomendaciones de qué cosa poner en cada una de las partes, ¿ya? Para el informe van a tener una plantilla bien establecida donde se les va a indicar claramente qué cosas deben llenar. Y luego ya con Tracker vamos a hacer dos experiencias en sí de análisis de estos videos Tracker, una de conservación de la energía, también con su respectiva clase consulta, y una de, eh, rotaciones de cuerpo rígido, ¿ya? De dinámica de cuerpo rígido, que es materia que aún no han visto en la cátedra, pero la vamos a ver creo que la próxima semana, ¿ya? Nuevamente, estas dos clases tienen clase de consulta y se evalúan con informes, ¿ya? Por eso ahí dice informe 1, informe 2. Y al final del semestre van a tener una segunda evaluación online, probablemente con contenidos de la clase 4 y 5, ¿ya? Esas son todas las evaluaciones del laboratorio. Y el promedio final no es nada más que el promedio de estas 6 evaluaciones, las dos evaluaciones online, los dos informes y las dos hojas de trabajo. Y ya yo les voy a mostrar más o menos cómo es y cómo se llena esta primera hoja de trabajo que se entrega a través de aula el próximo viernes, ¿sí? Bueno, y entrando ya en la materia que vamos a ver hoy, vamos a partir hablando de uso de cifras significativas y convenios de laboratorio, de operaciones con cifras significativas. Ustedes ya deberían saber o tener una idea de lo que es una cifra significativa. No sé si se acuerdan de las cifras significativas. ¿Alguien me podría decir qué son las cifras significativas? ¿O con qué tienen que ver, por último? ¿No? Por ejemplo, si yo les pongo tres números acá, 300, 1,65, 1,60, ¿verdad? Y les pongo el 0,20, ¿ya? ¿Cuántas cifras significativas tiene el 300? Tres. 3, ¿cierto? 3 cifras significativas. ¿Por qué tienen cifras significativas? Bueno, las cifras significativas son el número de dígitos o de números diferentes de 0 que no estén a la izquierda que tiene un número. Entonces, este número está compuesto de 3 cifras significativas. El segundo número, ¿cuántas cifras significativas tiene? Dos. En realidad tiene 3 también, ¿ya? Porque al igual que el 300 tiene un 0, pero está a la derecha. Los ceros a la derecha sí importan porque guardan información, ¿ya? Este segundo número también tiene 3 cifras significativas. No es lo mismo que yo ponga 1,6 a que yo ponga 1,60. Claro, en términos numéricos es exactamente lo mismo, ¿ya? Porque después de ese 0 vienen infinitos ceros más que no aportan en nada. Pero desde el punto de vista, desde mediciones de laboratorio, en la última cifra de cada número está guardada la precisión, ¿ya? Y no es lo mismo decir 1,6 a 1,60. ¿Por qué? Porque el 1,60 tiene mayor precisión. Si yo digo 1,6, no sé qué número viene ahí. Esto probablemente sea una medición que viene de un instrumento. Y si el instrumento es capaz de entregarme, en este caso hasta el primer decimal, yo no sé cuál es la cifra que viene. Pero si el instrumento en este caso es capaz de entregarme hasta la centésima, yo tengo certeza de esa cifra, y no tengo certeza de la que sigue. Entonces, la última cifra de cada medición es la que me entrega la precisión, cuán preciso puede ser uno. Y por eso importan los ceros que van a la derecha. ¿Y cuántas cifras significativas tendría este último dígito? Este último número, perdón. Dos. 2. En este caso, aquí sí cambia, y tiene 2. ¿Por qué? Porque este cero no es relevante. Todos los ceros que estén a la izquierda no cuentan en el criterio de cifras significativas. De ahí el dicho un cero a la izquierda. Ese cero a la izquierda que está ahí no aporta en el criterio de cifras significativas, porque no tiene que ver con la precisión. La precisión del instrumento siempre está guardada en la última cifra, ¿ya? Eso partiendo
con el uso de cifras significativas. Ahora, cuando ustedes trabajen en el laboratorio van a tener que hacer operaciones, ¿ya? Normalmente uno en la cátedra hace operaciones y no le importa mucho el criterio de cifras significativas. ¿Por qué? Porque no son problemas asociados a mediciones experimentales, ¿ya? ¿Por qué nos importan en el laboratorio? Bueno, porque toda medida experimental tiene asociado un error, ¿ya? Toda medida experimental se realiza con un instrumento, y el instrumento no tiene precisión infinita, puede llegar hasta cierto grado de precisión, y eso está marcado por la última cifra significativa, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hacer cálculos con sus mediciones, probablemente si quieren, por ejemplo, calcular el peso, miden la masa y tienen que multiplicarlo por la aceleración de gravedad. Cuando hagan ese tipo de operaciones, tienen que aprender cómo se opera en relación al criterio de cifra significativa. Y aquí vamos siempre a utilizar la hipótesis pesimista. ¿Qué quiere decir la hipótesis pesimista? Que yo voy a maximizar el error. Si yo opero entre dos mediciones o entre dos números, voy a quedarme con aquella que tenga menos precisión, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una suma, el primer ejemplo que está ahí, la suma es el único caso donde yo me voy a quedar con el número que tenga menos decimales, ¿ya? Entonces, si yo sumo acá, en este término de la izquierda, fíjense que tengo 8,34 más 6,2901, ¿ya? Si yo lo sumo, como ustedes, como si estuviesen en la cátedra, le pongo todos los decimales. Pero eso está incorrecto, porque me debo fijar en el número, o en la cantidad, que tiene menos decimales, que en este caso es el 8,34. Eso quiere decir que el resultado final yo lo debo aproximar, en este caso a la centésima, porque el número que tenía menor precisión es el 8,34. Y por eso, la manera correcta de escribirlo es como está acá, ¿ya? Ese es en el caso de la suma. La suma y la resta, por extensión, es el único caso donde yo me voy a fijar en el que tenga menor cantidad de decimales, ¿sí? Si yo quiero hacer multiplicaciones, bueno, hago la multiplicación normal y el resultado lo tengo que dejar con la menor cantidad de cifras significativas. Entonces evalúo los dos términos que estoy multiplicando, en este caso el 7,810 y el 0,31, y me fijo que efectivamente el 0,31 es el que tiene menos cifras significativas, que tiene dos, ¿cierto? El 3 y el 1. Por lo tanto, el resultado final yo debería aproximarlo a dos cifras significativas, o sea, 2,4. Aquí me olvido de los decimales y hablo en términos de cifras significativas. Entonces, la manera correcta de escribirlo es poner 2,4. ¿Por qué 2,4? Porque el 0,31 tiene solamente dos cifras significativas. Dime, Luciano. Profe, aquí redondea, no se trunca, ¿cierto? Aproximamos, sí. Hay que aproximar Vale, con los convenios de aproximación que ustedes ya, aprendieron. gracias. Luego, para el cociente o la división es exactamente lo mismo. Analizo los dos números que estoy dividiendo y veo cuál es el que tiene menos. En este caso es el denominador, que tiene 4 cifras significativas. Recuerden, los ceros a la derecha sí importan. Por lo tanto, el resultado me debería quedar con 4 cifras significativas. Por lo tanto, si yo lo escribo de esa forma, 2,45, a pesar de que el resultado sea exacto, ¿ya? Y sea 2,4500000000, yo debo dejarlo con 4 cifras significativas. Entonces, la manera correcta de escribirlo es como está acá, con 4 cifras significativas. Recuerden, no se les puede olvidar, ceros a la derecha importan en el criterio de cifras significativas, ceros a la izquierda, no, ¿ya? Y como les dije al principio, cada medida experimental tiene asociado un error. ¿Por qué tiene asociado un error? El 16,023, ¿cuántas cifras significativas tiene? Tiene 5, ¿ya? El 16, este número de acá, 16, el que está metido en la división, 16,023 tiene 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 0 ahí está metido entre medio, y cuenta también, ¿ya? Los únicos números que no cuentan en el criterio son los ceros que están a la izquierda. Entonces, este tiene 5 cifras significativas. Ahora, toda medida experimental tiene asociado un error. ¿Por qué? Porque todas las medidas que ustedes hagan en el laboratorio las van a hacer con instrumentos. Y los instrumentos no tienen precisión infinita, ¿ya? Siempre tienen un número donde no es posible medir más allá de eso. Por ejemplo, si ustedes miden con una balanza, si ustedes tienen una balanza doméstica, probablemente
su balanza doméstica llegue hasta la decena de kilogramos. Ustedes se van a amasar en la mañana o en la noche, o si quieren, a la hora que, y la balanza probablemente le entregue una masa de, no sé, 54,5 kilogramos. Eso quiere decir que esa balanza tiene una precisión que está en la décima, ¿ya? La precisión de esa balanza es 0,01 kilogramos. ¿Por qué? Porque va de 0,1 en 0,1. ¿Ya? Yo no puedo saber si es 54,55, 54,49, 54,505, no puedo, porque la precisión de la balanza me permite conocer solamente hasta la décima. Así, cada uno de los instrumentos que ustedes utilicen van a tener asociado un error, y la manera de escribir esa medida sería 54,5 más menos 0,1. ¿Por qué? Porque si la precisión es 0,1, quiere decir que ese número en realidad podría ser 54,6 o 54,4. ¿Ya? Yo no tengo certeza de si esto está justo ahí en el 54,45, 54,54, entonces la precisión se agrega de esta forma. Cada medida experimental se va a escribir en este formato, la medición más menos el error, que quiere decir que este número puede variar en 0,1, porque la precisión del instrumento solamente llega hasta ahí. Entonces, cuando ustedes operen con cifras significativas, tienen que tener dos cosas en consideración. Primero, lo que está acá, que los errores de las cantidades deben ser representados con una cifra significativa. Cada vez que ustedes escriban un error de una medición, debe tener una sola cifra significativa, ¿ya? Los vamos a ver después esto va a cobrar un poco más de sentido cuando hagamos propagación de error. Entonces, si yo escribo una medición de esta forma, está incorrecto. ¿Por qué? Porque el error acá está con tres cifras significativas, y yo debo aproximarlo a una sola. Entonces, si yo aproximo el error a una cifra significativa, en este caso, el error de esta medición me quedaría en la centésima, 0,08. Eso quiere decir que mi medición también debe llegar hasta la centésima. El error y la medida deben ser coherentes en la cantidad, hasta dónde llegan. Si llegan a la décima, si llegan a la centésima, a la milésima, a la 10 milésima, a la 100 milésima, etcétera, etcétera, a la millonésima. Entonces, si mi error está en la centésima, mi medición también tiene que llegar hasta la centésima. Por el contrario, acá también está incorrecto. ¿Por qué? Porque el error está en la milésima, y la última cifra significativa de mi medida está en la décima. Como yo no puedo agregar precisión, yo ocupo la hipótesis pesimista, a eso nos referimos con hipótesis pesimista, y lo que hacemos es maximizar el error. Esto es muy poco probable que ocurra, quizás nunca lo vean en el laboratorio, pero es así. Si el error me queda más chico que la medida, yo lo que hago es maximizar el error. No, nunca agregarle cifras significativas a una medición, ¿ya? Porque estoy agregándole una precisión que es irreal, ¿ya? No existe. Lo que hago es maximizar el error hasta que llegue al lugar donde está la última cifra significativa de mi medida. En este caso me quedaría 4,02 más menos 0,1. ¿Ya? Ese es el criterio de cifras significativas y las convenciones con respecto a los errores, lo que vamos a usar siempre en el laboratorio. ¿Ya? En fin, ¿dudas? ¿No? No, ¿Avanzamos? profe. Ya. Esto de todas maneras está descrito en el manual de laboratorio, quizás no está explicado con tanto detalle, pero ahora ustedes lo conocen. Van a tener la grabación de esta clase para consultarla cada vez que tengan dudas en relación al criterio de cifras significativas y a la operación de números con cifras significativas. Ahora, en el laboratorio, no ahora obviamente porque no estamos presencialmente en el laboratorio, pero a futuro van a tener medidas que son indirectas y medidas que son directas. ¿A qué nos referimos con una medida directa o indirecta? Bueno, medición directa es una medida que ustedes obtienen directamente con un instrumento. Por ejemplo, ir a amasarse si es que tienen una balanza y se amasan. Se suben, el instrumento les entrega una medición. Eso es una medición directa. O si quieren medir el largo de una página, toman una regla de estas caseras que llegan hasta el milímetro y la miden. Eso es una medición directa. ¿Qué es una medición indirecta? Es una medición que yo obtengo a través de una expresión matemática. Por ejemplo, lo que está dicho ahí. Si yo quiero medir el radio de una bolita, o de un disco, o de una moneda, por ejemplo, yo no puedo medir el radio, bueno, después van a ver cómo funciona el pidémetro. Pero, por ejemplo, yo puedo medir el diámetro. Hay un instrumento que encierra los objetos así, los aprieta como una prensa. Entonces, si yo quiero medir el radio
con ese objeto que es como una prensa y aprieta, no puedo hacer que se compacte hasta que llegue al radio, ¿ya? Solamente me va a entregar el diámetro. Entonces, en este caso, la medición directa sería del diámetro. Y como yo sé que el radio es la mitad del diámetro, el radio en este caso pasaría a ser una medición indirecta, porque yo la obtengo a través del diámetro, ¿no? O por ejemplo, si ustedes quieren saber su peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Si quieren obtener su peso directamente, bueno, tendrían que colgar de un dinamómetro que aguante 60, 70, 80 kilos, lo que ustedes tengan de masa, y les entrega directamente la fuerza. Pero normalmente lo que hace uno es medir la masa, ¿ya? Medir la masa a través de una balanza, que sería la medición directa, y el peso pasaría a ser una medición indirecta. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de la masa y de una constante, ¿sí? Esa es la diferencia entre mediciones indirectas y directas. Ahora, cuando yo hago una medición directa, por ejemplo, si yo mido ese diámetro de esa esfera y me da 5,4 centímetros, ¿ya? Esto va a tener asociado un error. Si que yo lo mido, no sé, con una regla, el error sería 0,1 centímetro. Y si yo quiero obtener el radio, ¿cuál sería el error del radio? Bueno, como el radio es una medición indirecta, así como el peso, yo tengo que propagar el error, ¿ya? Ustedes aprendieron un tipo de propagación de error en física 100, pero ahora se van a olvidar de eso. Y vamos a trabajar con esta expresión de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es el error? La propagación de error es obtener cuál sería el error de esta medición indirecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el error está asociado a la medición directa. Si yo quiero hacer alguna operación matemática para obtener una medida indirecta, tengo que ver cuál sería el error de esta nueva medida. Y para eso se ocupa la propagación de error, ¿ya? Y acá está, hay un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si tengo, dice ahí, para las operaciones más comunes consideramos cuatro mediciones directas: x más delta x, y más delta y, z más delta z, y w más delta w. Y esas mediciones pueden ser diferentes cosas, por ejemplo, una distancia, una masa, etcétera. Lo que sea que se pueda medir, una temperatura, etcétera, etcétera. Y si yo quiero obtener una medición indirecta, bueno, acá está. Imagínense que ustedes quieren medir el perímetro de una cancha de básquetbol, ¿ya? Y tienen los lados. El lado A, no sé, yo no tengo idea cuáles son las medidas de una cancha de básquetbol. 30,0 más o menos 0,1, no, centímetros no, metros. 30 metros y no sé cuánto será el ancho de una cancha, no sé, 15 o 18 metros. Pongamos que el lado B, perdón, sea 18 metros, medidas con el mismo instrumento. Qué horrible. Metros. Entonces, si yo quiero obtener el perímetro no es nada más que la suma de ambos lados, ¿cierto? A más B, ¿ya? Pero estas mediciones tienen asociado un error. Yo voy a tener el lado A más menos el error asociado a A. Voy a tener el lado B más menos el error asociado a la medición B. Entonces, ¿cuál sería el error del perímetro si es que yo sumo ambas? Bueno, para eso ocupamos la propagación de error. El perímetro sería justamente la suma de ambos lados, del lado A más el lado B. Y el error asociado al perímetro va a estar dado por esta tablita de acá. Cuando yo sumo o resto dos cantidades, el error asociado a esa medición indirecta es la raíz de la suma de los cuadrados de los errores. ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso, el perímetro sería 18 más 30, 48. Más menos la raíz del primer error al cuadrado más el segundo al cuadrado. 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. En raíz, ¿cuánto me da eso? Raíz de 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado me da 0,1, 0,14. Voy a ponerlo acá, 0,14 y un montón de decimales más. Pero como el error debe tener una sola cifra significativa, yo lo aproximo a 0,1. Entonces, finalmente, el perímetro me quedaría 48,0 más menos 0,1 metros. ¿Ya? Eso. ¿Por qué? Porque el perímetro es una medición indirecta y debo propagar el error. Este es un caso muy simple y ahora lo vamos a ver con un problema un poco más profundo. ¿Ya? Yo voy a tomar acá el volumen. El volumen de una esfera. ¿Ya? El volumen, ustedes saben, el volumen de una esfera, yo lo puedo calcular. ¿Se saben el volumen de la esfera o no?
¿no? ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios pi r cubo. Ya, 4 tercios de pi por r al cubo, ¿cierto? Ese sería el volumen. Y yo podría calcular el error asociado al volumen, ocupando esa fórmula. Pero antes, imaginémonos que yo no soy capaz de medir el diámetro, el radio, sino que lo que yo puedo medir en una esfera es el diámetro, ¿ya? Transformemos esto a, en función del diámetro, y yo sé que el radio es igual al diámetro dividido por 2. Entonces me quedaría d sobre 2 al cubo. 2 al cubo es 8, 3 por 8, 24. 4 sobre 24 es un sexto, ¿no? Entonces esto me quedaría un sexto de pi por el diámetro al cubo. Lo único que hice fue dejar el radio igual a d sobre 2, que es el diámetro, y reemplazarlo ahí. Me queda un sexto, ¿ya? Entonces, si yo soy capaz de medir el diámetro, como está ahí, 3,2 más menos 0,1 centímetros, eso significa que el error del instrumento que utilicé es capaz de llegar hasta el milímetro, a 0,1 centímetro. Y yo quiero calcular el volumen. Bueno, calculamos el volumen usando esta expresión. ¿Y cuál sería el error asociado al volumen? Bueno, lo veo acá. ¿Cuál expresión debería ocupar? Acá me equivoqué, yo le puse diámetro al cuadrado, y no es diámetro al cuadrado, es diámetro al cubo, ¿cierto? Acá, diámetro al cubo. Entonces yo tengo que ver cuál de todas estas expresiones me sirve para calcular el error asociado al volumen. Acá, bueno, el 1/6 es una constante, no me interesa. El pi también es una constante, la variable es el diámetro. Entonces tengo v d elevado a algo. ¿Se fijan? Me serviría esta expresión que está acá. F es igual a x elevado a n. ¿Ya? ¿Cuál sería el error? Fíjense, si yo despejo el error de acá, lo voy a mover, delta F sería el error asociado a esa medida. El F vendría a ser el volumen, y el X vendría a ser el diámetro, y el N vendría a ser el 3. El error sería ese delta F, y si yo lo despejo me quedaría F por el valor absoluto de N por el error de X, que en este caso es el diámetro, dividido en X, que es el diámetro. Entonces, F es el volumen. El error asociado al volumen sería el volumen por N, que vale 3 delta D sobre D. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a hacer en Excel para que entiendan. Yo quiero calcular a partir de ese diámetro, que es 3,2 más menos 0,1 centímetro, voy a calcular el volumen y el error asociado al volumen. Para eso, permítanme un poquito, voy a irme a... Habría que cambiar la pantalla. Se ve el Excel, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces el diámetro era 3,2, y el error de ese diámetro era 0,1 centímetros. Entonces yo quiero calcular el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Y acá van a tener que aprender a ocupar Excel, ¿ya? La gracia de Excel es que no necesitan calculadora. ¿Por qué? Porque Excel es capaz de hacer una infinidad de operaciones matemáticas. Si no lo saben ocupar, van a aprender ahora. Entonces, a través del diámetro, que está acá, y su respectivo error, yo puedo calcular el volumen, ¿ya? ¿Cómo calculaba el volumen? Habíamos dicho que era un sexto. Cuando yo voy a hacer un cálculo, lo tengo que hacer en forma de fórmula. ¿Y cómo escribo una fórmula en Excel? Parto por poner igual. Igual o signo menos, es lo mismo. Yo acostumbro a poner igual. ¿Qué teníamos? Un sexto de pi. No es necesario que ustedes pongan 3,14 ni 3,1416 ni nada. ¿Por qué? Porque Excel tiene incluida la función pi. Si ustedes ponen pi, les va a aparecer el número completo. ¿Y cuál es la forma de poner pi en Excel? Es poner pi, abrir y cerrar paréntesis. Eso es el número pi completo. Y después venía el diámetro al cubo, ¿ya? Y aquí, ¿dónde está el diámetro? Es el 3,2, ¿cierto? Yo podría poner 3,2 y elevarlo al cubo, pero yo no quiero poner 3,2, yo quiero utilizar las fórmulas de Excel para que después esto me quede de manera automática. El 3,2 está acá, entonces yo puedo seleccionar esa celda, F4, y elevarla al cubo. Y listo. Me queda acá, voy a ponerlo como viene, así imagino, me queda 17,15728. ¿Se fijan cómo quedó la fórmula? Igual un sexto de pi por el diámetro al cubo. Ahí arriba está la fórmula, por si acaso, acá. Y ahora
quiero calcular el error de propagación del volumen, que fue lo que calculamos recién. Era el volumen, ya calculé el volumen, entonces no tengo necesidad de volver a calcularlo, simplemente pongo igual esta celda, que ya contiene el volumen, por 3, que era lo que habíamos deducido, por el error del diámetro, está en esta celda, dividido en el diámetro. ¿Se fijan? Ahí está. El volumen, que está en la celda G12, por 3, por el error del diámetro, que está en la celda G4, dividido en el diámetro, que está en la celda F4. Aprieto Enter, y me entrega el error. Ya, voy a poner esto con todos los decimales. Ya, imaginémonos que me queda así, ya, después de hacer esa operación. Ahora, lo primero que debo notar yo es que el error asociado a una medición siempre debe tener una sola cifra significativa. Si ustedes en Excel quieren agregar o quitar decimales, se van a estos numeritos que están acá arriba. Con esto ustedes pueden agregar o quitar decimales. ¿Sí? Acá, agregar o quitar. ¿Con cuántas cifras significativas debería quedar el error? Con una. Entonces yo empiezo a quitarle decimales. ¿Está bien así? ¿1,6? ¿O debería quitar más? No, sigue teniendo dos cifras significativas. Sigue teniendo 2. Entonces debería dejarlo así. 2, ¿cierto? Ahí me quedó el error con una sola cifra significativa. ¿En qué casilla me quedó el error? En la unidad. Eso quiere decir que mi medición, el volumen, que es indirecta, debería dejarlo hasta la unidad. Entonces le quito decimales hasta lograr. Entonces ahí obtengo el volumen. ¿Cómo lo tengo que escribir? 17 más menos 2 centímetros cúbicos. ¿Dudas? ¿Aprendieron a poner fórmulas en Excel? Partimos con el Profe, igual. ¿Sí? Dime. tengo una duda. Cuando estaba escribiendo la fórmula, vi que, no sé si apretaba otra casilla y se ponía abajo con color, en lugar de esa casilla. No sé cómo lo hacía. ¿Cómo? No entendí. Cuando colocaba la fórmula, ¿Ya? y para el cálculo, por ejemplo, iba a colocar la casilla F4. Así, la apretaba, pero esa me duda, ¿con qué lo hace? ¿Con el mouse clic Con el izquierdo mouse. nomás? Con el mouse, sí, con clic. O también tú puedes escribirlo. Tienes dos formas. O pones F4 o Ya, con el clic le haces F4. Cualquiera de las dos. ya. Lo importante es que si tú vas a escribir una fórmula, siempre tengo que empezar con el igual, para que me calcule eso. Si yo pongo acá, por ejemplo, F4 por F5, no me va a dejar nada, porque no es una fórmula, me lo va a dejar expresado así. En cambio, si pongo F4 por F5, ahí me lo va a calcular. Me va a dejar un 0, obviamente, porque acá no hay nada, entonces me lo está tomando como un 0. F4 por F5, 0 por 0,3 por 3,2 me deja el 0. Parto con el 0 y después voy haciendo clic en lo que necesito. Recuerden, si quiero escribir pi, abro y cierro paréntesis. Ese es el número pi completo, ¿ya? Que es lo más útil para evitar escribir el número completo, ¿ya? Volvemos entonces a la presentación. ¿Cuánto me quedaba? Ya se me olvidó. 17 más menos 2. Entonces acá, el error era el volumen por 3 veces delta D dividido en D. Si yo lo calculé, entonces el volumen me quedó 17 más menos 2 centímetros cúbicos, ¿ya? Con eso espero que quede clarísimo cuál es la diferencia entre una medición directa y una medición indirecta. Las mediciones directas tienen un error instrumental. ¿Por qué? Porque se obtienen directamente del instrumento. Las mediciones indirectas tienen un error de propagación. Y debo propagarlo porque obviamente yo voy a hacer una operación matemática. ¿Ya? Seguimos. Ahora, Profe, ¿sí? ¿la presentación está en la parte de laboratorio en aula o no? Sí, está esta presentación. Ya. Está como recurso. ¿Ya? Y yo les puedo compartir ese archivo Excel que acabo de modificar si ustedes lo quieren como ejemplo. Es re poquito, sí, pero los dejo al final de la clase para que lo descarguen, ¿ya? En fin, bueno, esto es en el caso que yo haga una medición. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es mi masa, voy a la balanza, me maso y en base a eso calculo el peso. Es una única medición, medición directa, medición indirecta. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una medición estadística o ocupar el método estadístico? ¿A qué me refiero con el método estadístico? Por ejemplo, si yo quisiese saber cuál es la estatura, como está ahí, de una jirafa adulta.
¿qué me responderían ustedes? ¿Cuál es la estatura de una jirafa adulta? Depende de la jirafa, ¿no? Es como si les preguntase cuál es la estatura de un adulto promedio en Chile. ¿Ya? Va a depender obviamente de algo. Entonces lo que uno hace es, ahí le falta una, mira, le falta una suma a esto. No sé por qué no se ve. 3 veces desviación estándar. Esta es la desviación estándar. No sé por qué apareció esto así. Bueno, espero que en aula esté mejor. Esta es la desviación estándar. Ahí. Listo. No sé por qué. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese saber cuál es la estatura de una jirafa adulta, no es única, porque todas las jirafas son diferentes, ¿ya? Entonces lo que yo hago es una medición estadística. Yo tomo una muestra grande y mido cada una de ellas. Ahora, ¿cuál va a ser la altura más representativa de la jirafa? El promedio, ¿cierto? Que no es nada más que sumar y dividir por el número total. Eso ya creo que lo vieron en Física 100 y es más entendible. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la masa de una moneda de 100 pesos, puede variar, ¿cierto? Porque las monedas están en contacto con la gente, se ensucian, se pueden golpear, entonces la masa no es única. Ahora, si yo quiero saber exactamente cuál es, bueno, puedo tomar el promedio, puedo tomar 100 monedas de 100 pesos, masar cada una de ellas y luego representar el promedio, ¿ya? Y el promedio va a ser la representación media de esa medida, en este caso la estatura de la jirafa o la masa de una moneda de 100 pesos. ¿Y cuál es el error asociado a esa medición? Porque es una medición, ¿cierto? Bueno, ahí entra a convivir con dos errores, el error instrumental y el error aleatorio. ¿Por qué hay dos errores? Va a haber un error instrumental porque por cada medición yo voy a tener asociado un error a esa medición particular, a esa única medición. Yo a esta jirafa lo estoy midiendo con esa regla, entonces la altura de la primera jirafa va a tener el error instrumental de esa regla, la altura de la segunda jirafa también va a tener el error instrumental asociado a esa regla. Pero ¿cuál es el error asociado al promedio? Bueno, el error asociado al promedio es lo que ustedes ya conocen y que es el error aleatorio, ¿ya? Que se calcula a través de la desviación estándar. La desviación estándar ustedes la calcularon en Física 100, ¿ya? Y lo vamos a ocupar para calcular el error asociado al promedio. Entonces, cuando yo calcule, el promedio de un número grande de medidas, el error asociado al promedio va a ser el error aleatorio. ¿Y cómo se calcula el error aleatorio? Justamente como está ahí, 3 veces la desviación estándar dividido en la raíz del número de mediciones, ¿ya? Ahora, no se asusten porque la desviación estándar no la van a calcular ustedes, la va a calcular Excel, ¿sí? Vamos a un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginémonos que yo tengo esferas, bolitas, no sé, ustedes nunca deben haber jugado con bolitas, pero saben que existen, ¿no? ¿Ya? Yo quiero saber cuál es el volumen promedio o el volumen de una bolita. Bueno, ocupemos el método estadístico. Voy a seleccionar una muestra de 3 bolitas, donde cada una va a tener un diámetro asociado, que están acá. 3,2, 2,8 y 2,9. Entonces acá yo anoto el diámetro. 3,2 más menos, y acá ni siquiera tengo necesidad de poner más menos. Como todas esas bolitas tienen el mismo error, lo puedo poner arriba, ¿no? 0,1, no sé, el color no se ve. Perdón, 0,1 centímetros. Todas las bolitas tienen el mismo error, porque todas fueron medidas, supongo yo, con la misma regla. Entonces tengo estas 3 bolitas. ¿Cuál sería el promedio? Bueno, lo puedo calcular. ¿Cuál sería el error instrumental? Es el error que aparece ahí, el error del instrumento que se utilizó. Aquí se equivocaron, es 2 y es 3. ¿Ya? El instrumento que se ocupó para medir cada uno de los diámetros. En este caso sería 0,1 centímetro. ¿Se entiende por qué es el error instrumental, cierto? Es el error del instrumento que se ocupó para medir cada una de esas medidas únicas. Y el promedio, bueno, lo vamos a calcular. Nuevamente me voy a ir al Excel, a este segundo ejemplo de Excel. Este de acá, ¿ya? La bolita 1 era 3,2. La bolita 2 tenía 2,8 centímetros de diámetro. Y la bolita 3, 2,9. ¿Ya? El promedio, bueno,
ustedes saben cómo se calcula, es la suma de esos 3 dividido por 3, pero cuando tengan un número, no sé, si tienen 100 muestras, no van a hacerlo a mano, entonces es mejor ocupar la función promedio. Excel tiene función para cualquier cosa que ustedes se imaginen, entonces en vez de hacer el promedio a mano, ponen acá simplemente promedio, fíjense que acá les aparece. ¿Promedio de qué? Y acá pueden ir seleccionando 1, el otro, el otro. Cierro paréntesis y me da el promedio, 3. O bien, pongo promedio y selecciono inmediatamente los 3. Y ahí me queda el rango, del G4 al G6. ¿Ya? Y me evito poner uno a uno todas las celdas a las cuales les quiero calcular el promedio. Listo. A las hojas de trabajo, este no es el Excel, después yo les voy a mostrar el Excel que ustedes van a tener que hacer. Se suben a Aula, ¿ya? En Aula, así como hay los recursos para que suban los respaldos de los certámenes, de estas cosas, pero esta semana no es esta semana, es la próxima, porque la próxima semana están las clases de consulta. La idea es que ustedes trabajen en la hoja de trabajo y en la semana de consultas de la próxima clase lleguen con las dudas de lo que no sepan hacer, para que el día viernes de la próxima semana entreguen esto, ¿ya? Eso. Ah, la grabación de la clase. Ahí va a haber un link igual que en la cátedra, ¿ya? Un link donde ustedes accedan y está ahí la grabación de la clase, que uno la sube a YouTube, ¿ya? Y ustedes acceden ahí a algún canal de YouTube donde queda la clase. En fin, esto también, si ustedes no lo tienen configurado, les puede quedar así. Imagínense que les queda así. El promedio de esto es 2,96666 ahí periódico, ¿cierto? Si yo hago una operación, entonces, ¿con cuántas cifras significativas me debería quedar? Con 2, porque las 3 cantidades tienen 2. Entonces aproximo esto, para otro lado, perdón, y lo dejo con 2, 3,0. Recuerden que los ceros a la derecha se importan. Desviación estándar, ¿ya? Acá, cuando ustedes calculen la desviación estándar, es una fórmula que ustedes la usaron en física 100, que es la raíz del promedio menos cada una de las mediciones al cuadrado, la suma, todo eso dividido por la raíz de n-1. Acá no tienen que preocuparse de eso, simplemente usan la función desviación estándar. Pero si ustedes se fijan, aparecen varias, miren. Desviación estándar .m, .p, desviación esta, desviación pa, desviación, etcétera. Hay muchas. ¿Cuál vamos a ocupar? Bueno, vamos a ocupar la .m. La desviación estándar muestral es la que se relaciona con la expresión que nosotros definimos en el manual de laboratorio, que tiene la raíz de n-1 abajo. Entonces ocupamos la desviación estándar nuevamente de estos 3 datos. Si tienen más datos, seleccionamos más. Y me da eso. Ya, probablemente me dé así, con más decimales, yo lo amoldo ahí a un decimal. Y el error aleatorio, según el manual de laboratorio, es 3 veces la desviación es 3 veces la desviación estándar dividido en la raíz del número de mediciones. Y aquí ustedes pueden ocupar, no necesariamente para la raíz, también hay una función, fíjense, raíz, y pueden poner ese 3 o pueden escribir el 3 a mano, como ustedes gusten. Yo voy a ocupar ese 3 ahí. Entonces, 3 veces la desviación estándar dividido en la raíz del número de mediciones. ¡Pam! Y ese es el error asociado al promedio, ¿ya? Ahora, el promedio tiene 2 errores, porque tiene el error asociado a la medición estadística, que es el error aleatorio, y tiene el error instrumental, ¿ya? ¿Cuál era el error instrumental? Era el error con el cual medí cada uno de esos diámetros, 0,1. ¿Y cuál sería? ¿Y cuál sería entonces el, no sé por qué hay un delta de ahí? El error. Este es el error total, ¿ya? Como las mediciones estadísticas tienen 2 errores, uno asociado a la aleatoriedad, el error aleatorio, y otro asociado al instrumento, ¿con cuál me quedo yo? ¿Con cuál creen que me quedo? ¿Con el 0,4 o con el 0,1? El más alto. Con el más alto, ¿cierto? Siempre ocupo la hipótesis pesimista, o sea, yo maximizo el error. Me tengo que quedar con el máximo entre esos dos. Entonces, el error asociado al promedio va a ser 0,4. Si es que el error aleatorio me quedase más chico que el error instrumental, me quedo con el error instrumental. Siempre me quedo con el máximo, 0,1. Pero yo para eso igual tengo una función, la función máximo. Entonces yo puedo poner la función máximo y que me escoja acá el máximo entre esos dos valores. Listo. Ya, entonces el promedio finalmente me va a quedar, o el diámetro promedio de las bolitas, 3 más menos 0,4. Y con eso puedo calcular nuevamente el volumen de esas bolitas. ¿Se acuerdan cómo calcular el volumen? Era 1/6
de pi por el diámetro al cubo. No, Martín, no es con asistencia. ¿Ya? No hay asistencia obligatoria cuando estamos en clase online porque no corresponde, ¿no? Pueden tener cualquier problema y no pueden tener asistencia. En fin, sigamos. Me perdí en lo que estaba hablando. Ah, el volumen, ese me da el volumen. Y el error asociado al volumen, bueno, también lo calculamos antes. Era el volumen, que lo tengo calculado ahí, por 3, por el error del diámetro, que está acá, dividido en el diámetro, que está allá, sería el diámetro promedio. Me da 5. Entonces en este caso me queda 14. Bueno, esto me puede haber quedado quizás con más decimales. Y yo sé que si me queda así, el error, en este caso el error del volumen, tengo que aproximarlo hasta que quede, ojo que ahí son dos cifras significativas, 5,0 son 2. Entonces tengo que seguir aproximándolo hasta que me quede 1. Y si el error me quedó en la unidad, entonces la medición también tiene que llegar hasta la unidad. Eso creo que es, no, me falta ver el pie de metro y con eso terminamos la clase. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ya? ¿Han aprendido a ocupar fórmulas de Excel? No, porque no han practicado, pero la idea es que ocupen este modelo. Estos son los dos Excel que yo voy a compartir con ustedes para que vean cómo se escriben las fórmulas. Dime, Luciano. Profe, yo tengo una duda, pero no con lo que pasó ahora, eso quedó todo claro. Bien. Yo tengo una duda sobre, había comentado al comienzo de la clase que no íbamos a tener todas las semanas clases. Sí, ¿Eso quiere decir que clase por medio vamos a tener un horario de consulta o clase por medio no hay nada? van a haber semanas en que hayan horarios de consulta, incluso hay semanas en que creo que no hay nada, ni horarios de consulta ni clases. Al final yo les voy a mostrar el calendario que ustedes tienen disponible en aula, y ahí está descrito qué hay en cada semana, si hay clases, si hay clases de consulta, si hay evaluación, etcétera, etcétera. Ya, entendido. Ya, explico el número 5. Bueno, cuando ustedes calculan un error de propagación, como es una operación matemática o esta medida indirecta del volumen, como tiene metido un número pi entre medio, les puede dar con infinitos decimales. ¿Cuál es la forma correcta de escribirla? Primero yo me voy al error. Todo error, sea error instrumental, error aleatorio, error de propagación, siempre debe tener una sola cifra significativa. Entonces yo debo aproximarlo, no truncarlo, aproximarlo, hasta que me quede con una sola cifra significativa. Fíjense que acá me quedó 5,0, que ustedes podrían pensar, eso tiene una cifra significativa, el 5, pero no, recuerden que los ceros a la derecha sí cuentan, entonces debo seguir aproximándolo. Listo, ahí me quedó el error del volumen solamente con una cifra significativa. ¿Ya? Y si el error me quedó en este caso en la unidad, mi medición también tengo que aproximarla hasta que me quede coherente en la unidad. La última cifra significativa del volumen me tiene que quedar en la unidad. ¿Por qué? Porque el error está en la unidad. Entonces acá la manera correcta de escribir eso sería 14 más menos 5 centímetros al cubo. ¿Ya? Siempre aproximo el error hasta que me quede con una sola cifra significativa y luego acomodo la medición hasta que me quede hasta la misma casilla decimal del error, o la unidad si es que no son decimales. ¿Ya? Eso. Estos dos Excel yo se los voy a pasar al tiro. Déjenme guardarlos. Profe, ¿Sí? perdón, ya sacó el Excel. Quería ver una vez más cómo sacaba las funciones. Ya. ¿Cuál función? Acá. Igual. Cualquiera. Solamente hay que escribirla, ¿no? Solamente, sí, tú la vas a empezar a escribir, por ejemplo, el promedio, y acá te van a ir apareciendo las opciones. Pones ahí, haces clic, promedio. Ya. Y ahí seleccionas, como dice ahí el ejemplo, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, que es ir haciendo esto. Número 1, punto y coma, número 2, así, número 3, o bien, escojo el promedio y selecciono todo el rango. Ahí en vez de poner cada número, me queda el rango del G4 al G6. Entonces me calcula el promedio de todo lo que está ahí entre medio, del G4 hasta el G6. ¿Ya? Y lo mismo para la desviación estándar. Cuando tú la empieces a escribir, pones igual, desviación, te van a aparecer ahí todas las opciones. Recordar que siempre es la desviación estándar muestral, la que ocupamos nosotros. ¿Ya? Desviación estándar muestral, no la poblacional ni las otras, ¿ya? Muestral. En fin. Ya, gracias. Ahora déjenme ver dónde te tenía guardado. Bueno, al final se los mando. ¿Ya? Acá. Estamos aquí. Listo. Entonces la manera correcta de escribir esto me quedaría
¿Cuánto tenía yo? Tenía 3,0 más menos, no, el volumen, nada que ver, ese era el diámetro. El volumen me quedó 14 más menos 5 centímetros cúbicos. El promedio de los radios me quedó 3,0 y esto me quedó 0,1 y 0,4. Ya, eso fue lo que hicimos en el Excel. Y ahora vamos a ir a la última parte que tiene que ver con el pie de metro. ¿Han escuchado hablar del pie de metro? ¿Lo conocen? ¿Han medido alguna vez con un pie de metro? ¿No? Yo sí, Wow. ¿Sí? Ya, bueno, el pero uno pie digital. digital, ya, bueno, digital. Ahí hay una página donde ustedes pueden jugar a hacer mediciones con un pie de metro digital, ¿ya? El pie de metro es un instrumento que permite tener una precisión mucho mayor que una regla común, ¿ya? Fíjense que así está compuesto un pie de metro, de una regla común y corriente arribita. La regla que está arriba es una regla graduada en centímetros, donde está marcado 1, 2, 3, 4, ahí hasta el 12, y las líneas chiquititas es el milímetro, ¿cierto? Son las reglas escolares que uno están ocupados. Y aparte el pie de metro tiene esta parte de abajo, que es el pie de metro mismo, que divide el milímetro en la cantidad que está ahí abajo. En este caso, este pie de metro divide el milímetro en 10 rayitas más, ¿ya? Y los instrumentos analógicos, ¿ya?, que son diferentes a los instrumentos digitales, por ejemplo, cuando ustedes, esto es algo que no mencioné al principio, cuando ustedes miden con un instrumento, ese instrumento puede ser digital o analógico, ¿cierto? Cuando ustedes se miden en la balanza digital, les entrega un error. El error de un instrumento digital, como el de la balanza o como el del cronómetro, está siempre en la última cifra, ¿ya? Entonces, si su balanza les entrega valores hasta la décima, el error instrumental es 0,1 kilogramos en ese, o si el cronómetro llega hasta 0,1 segundo, ese es el error del cronómetro. Pero cuando un instrumento es analógico, yo tengo que dividir la sensibilidad por 2. Entonces, este pie de metro, ¿cuál sería la mínima medición que puede efectuar? Bueno, yo sé que cada una de estas rayitas chicas mide 1 milímetro, ¿cierto? 1 milímetro. Esta, la regla de arriba. Y el pie de metro, que está acá abajo, me entrega una división de 10 por cada milímetro. Entonces, yo soy capaz de medir eso, pero dividido en 10, o sea, 0,1 milímetro. Eso es lo que nosotros llamamos sensibilidad de un instrumento analógico. Y el error instrumental es eso dividido por 2. Entonces, si yo tengo un pie de metro que tiene una sensibilidad de 0,1 milímetro, su error instrumental es 0,05 milímetros. ¿Por qué? Porque cuando yo mido con un instrumento analógico, yo soy capaz de estimar una cifra más visualmente, cosa que no puedo hacer con un instrumento digital. El instrumento digital me entrega un número, y yo leo el número nomás. No puedo decir si era un poquito más o era un poquito menos. Con el instrumento analógico yo puedo situar mi ojo ahí justo y decir, darle un decimal más. Por eso que el error instrumental para los instrumentos analógicos se divide por 2, ¿ya? Para un pie de metro, siempre que yo quiero conocer cuál es la sensibilidad, veo cuántas rayitas hay en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el milímetro, cada milímetro se va a dividir en la cantidad de rayitas que hay. Entonces la mínima medición es 1 milímetro dividido por la cantidad de rayitas que hay ahí abajo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mide con un pie de metro? Bueno, vamos. Fíjense que en este caso, este pie de metro tiene mejor precisión, porque no tiene 10 rayitas abajo, sino que ¿cuántas tiene? ¿Cuántas rayitas hay ahí abajo en el pie de metro? ¿Alcanzan a leer o no? 20. 20, ¿cierto? Entonces la sensibilidad es 1 milímetro dividido en 20. ¿Cuánto es eso? 1 dividido en 20. Me da 0,05. 0,05 milímetros sería la sensibilidad del pie de metro. ¿Y cuánto sería el error instrumental entonces? Sería 0,05 dividido por 2. ¿Cuánto es 0,05 dividido por 2? 0,025, ¿cierto? ¿Puedo decir que el error instrumental es 0,025? ¿Estaría correcto? No. ¿Por qué no estaría correcto? Tiene Por la dos cifras cantidad. significativas.
Exactamente, porque tiene dos cifras significativas. Entonces, solamente en este caso, yo voy a tener que aproximar el error instrumental y me va a quedar 0,03 milímetros. ¿Ya? Ese es el procedimiento para conocer el error instrumental de un pie de metro. Ahora, eso es el error instrumental. Toda medida asociada va a tener que tener un más menos 0,03 milímetros. Para este pie de metro, hay muchos tipos de pie de metro, ¿ya? Que tienen mayor o menor sensibilidad. Dime, Luciano. Profe, disculpe, ¿me puede volver a explicar por qué tenía que dividirlo por 20? Porque el pie de metro o la mínima medida de un pie de metro es 1 milímetro, que son las rayitas que están acá arriba. Acá arriba, esto está en centímetros, es como una regla común y corriente, ¿ya? Donde va del 1 al 2, entonces cada número grande es 1 centímetro. Y cada centímetro está dividido en 10 rayitas, por eso la mínima medida ahí arriba es 1 milímetro. Pero el pie de metro entrega una sensibilidad adicional que está dada por la reglita chica que está abajo. Y cada milímetro se divide en la cantidad de rayitas que hay ahí abajo. Entonces yo soy capaz de llegar a 1 milímetro, pero dividido en la cantidad de rayitas que hay ahí abajo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero esa es la forma, no hay una, cuando uno no lo está tocando es difícil de verlo. ¿Ya? ¿Cómo mido yo con el pie de metro? Bueno, el pie de metro va a tener la medición acá, ¿ya? En el cero de la rayita chica. Entonces lo que yo quiera medir, lo pongo ahí entre las patitas del pie de metro, y luego me fijo en dónde está el cero, ¿ya? Me puedo fijar ahí entonces, yo puedo anotar esta medida en centímetros o en milímetros, yo la voy a anotar en milímetros. ¿Cuántos milímetros hay hasta donde está el cero de la reglita chiquitita? Llega hasta el 7, ¿cierto? Y se pasa del 7, y se pasa del 7,5, y se pasa del 7,6. Si es que mi ojo no me falla, ¿o no? ¿Llegaría hasta el 7,6 o no llegaría hasta el 7,6? Sí, Sí, pasadito. pasadito el 7,6. Entonces yo puedo anotar o 7,6 centímetros o 76 milímetros, que es lo mismo. Pero el pie de metro me va a entregar 2 decimales más, ¿ya? ¿Y cómo yo obtengo esos 2 decimales? Bueno, con la reglita chica. Tal como dijo, no sé quién fue el que me dijo, Luciano, creo. Claro, está pasadito del 7,6 o del 76 milímetros. ¿Cuánto? Bueno, ahí yo voy a tener que ver. Está como justo antes de la mitad, ¿cierto? Bueno, cómo yo voy a medir esos 2 decimales adicionales es ver cuál de estas 20 rayitas coincide con alguna de las de arriba. Y ahí ustedes tienen que hacer una estimación visual. ¿Cuál de esas 20 rayitas es la que coincide con alguna de las rayitas de arriba? Solo una coincide. ¿El 5? El centímetro 9. El 5, sí, yo diría que Yo diría el 4,5. el 4,5, ¿no? Igual creo que el 4,5. Bueno, pero esto es una estimación visual. Aquí claramente van a haber diferencias. Aquí bueno, diferencias razonables. Yo puedo decir que el 45 y otro puede decir el 50. Entonces los otros 2 decimales van a estar dados por esos numeritos chicos. Si yo creo que es la rayita que está entre el 4 y el 5, entonces le pongo ahí 45. Ah, perdón, acá faltó la coma. 76,45 milímetros o 7,645 centímetros, que es lo mismo. Si yo creo que era el 5, entonces eso es 50. Si yo creo que era la que está entre el 5 y el 6, 55. Si yo creo que era el 6, es 60, y así sucesivamente. Entonces esto, lo que tenga acá, puede ser lo que sea, finalmente va a ser 76,45 más menos 0,03 milímetros. Así se ocupa un pie de metro. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que una regla común y corriente llegaría hasta acá, hasta el 7,6 centímetros. Pero el pie de metro me permite tener mayor precisión. 2 órdenes de magnitud más de precisión. ¿Dudas? Creo que hay más ejemplos acá. Veamos cuánto mide. A eso me refería yo. Cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el volumen de una esfera, con el pie de metro yo no soy capaz de medir el radio. ¿Por qué? Porque el pie de metro es como una prensa que encierra a los instrumentos. Entonces lo que yo sí soy capaz de medir es el diámetro. Por eso medimos el diámetro y de manera indirecta calculamos el radio. ¿Cuánto sería el diámetro de esta esfera? Bueno, primero que todo tengo que fijarme en cuál es la sensibilidad de este pie de metro, que es diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque ¿cuántas rayitas hay en la reglita de abajo?
entre el 0 y el 1 hay 5, entre el 1 y el 2 hay 5. Entonces, esto tiene 50 divisiones. Por lo tanto, me quedaría 1 milímetro dividido en 50, y eso es 0,02 milímetros. Por lo tanto, el error instrumental de este pie de metro es 0,01 milímetros. ¿Se entiende? Hay 50 rayitas ahí abajo. 1 milímetro dividido en 50 me da 0,02 milímetros. Esa sería la sensibilidad. Y el error instrumental es la mitad de eso. Entonces ahora, ¿cuánto mide el diámetro de esa esfera? A ver si me lo pueden decir. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Hasta dónde llega el cero de la reglita chica? Un 2,5. El 2,5, sí. Hasta el 2,5 centímetros, ¿cierto? Y bueno, varios están de acuerdo en que es 2,5 centímetros. Vamos a poner centímetros acá. ¿Y cuáles serían los otros dos decimales? Bueno, en la otra foto, que es como un zoom, veo que claramente el 0 está un poquito pasado del 2,5. Entonces, ¿cuál de esas 50 rayitas es la que coincide? ¿La primera? Después ¿La del del 0. 0? Ah, el 1. Sí. Acá es más difícil, ¿cierto? Porque hay más rayitas. Entonces, visualmente es más difícil. Yo creo que el 1 está un poquito pasado todavía. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿Se elige la primera rayita que calce o la que te guste más? No, la que yo crea que calza más. Porque Ya. cuando entre más divisiones tenga un pie de metro, puede dar la sensación de que más calza. ¿Ya? Y profe, si es ¿Sí? que bajo mi percepción, yo creo que, por ejemplo, después de la primera rayita, esa calza perfecto. Y después de la novena rayita o del noveno número 9, también calza perfecto. ¿Cuál error considero? ¿El primero o el segundo? Ahí queda percepción, cae dentro del error del instrumento. El error del instrumento es 0,01, entonces puedes elegir cualquiera entre las dos. Si tú crees que dos calzan justo, da lo mismo cuál elijas, cae dentro del error. Yo concuerdo con José, y yo creo que es la que está justo en el 2, ¿ya? Lo que no quiere decir que sea así, es mi percepción, ¿ya? Entonces, eso es un 20. Fíjense que ahora entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, hay 5 rayitas. Entonces esto va de 20, esa sería el 22, esa sería el 24, el 26, el 28, hasta llegar al 30. Entonces, si yo creo que es el 2, acá le agrego 2,520. Si yo creo que era la que seguía después del 2, o incluso la que estaba antes del 2, sería 2,518, y así sucesivamente. Esto más o menos el error en centímetros, que sería 0,01. O si yo lo quiero escribir directamente en milímetros, sería 25 milímetros, aquí la rayita que coincide, más o menos 0,01 milímetros. ¿Ya? Fíjense que este pie de metro tiene mayor precisión, menor error instrumental que el anterior. ¿Ya? Entre más divisiones tenga un pie de metro, más difícil nos va a ser encontrar cuál es la que coincide, porque las rayitas están más pegadas entre sí. ¿Ya? Y ahí, claro, puede haber sido, no sé, el 18, el 20, el 22, incluso está bien difícil de determinar cuál es la que coincide exactamente. Y aquí es donde va su percepción. Si yo lo miro de un lado o lo miro del otro, va a cambiar. Eso se llama error de paralaje. Si yo tengo el instrumento justo al frente mío y lo miro un poquito del lado, ya estoy cometiendo un error de paralaje, porque lo estoy mirando en diagonal. Siempre tengo que mirarlo de frente. ¿Ya? Eso. Entonces, esa sería, según mi estimación, el diámetro de esa esfera. ¿Sí? ¿Dudas? Esto es lo último que vamos a ver hoy. Ahora les voy a explicar cómo se llena la hoja de trabajo que tienen que entregar el viernes de la próxima semana, porque la próxima semana tenemos clases de consulta. Ya, bueno, de todas maneras, la clase ustedes saben que queda el video guardado y pueden revisar cualquier detalle en el caso de que tengan dudas. Y si no, consultarlo ya en la próxima clase de consulta. Bueno, acá están las instrucciones para llenar la HT. Para llenar la HT van a tener que hacer mediciones justamente no de esferas, sino que de monedas, ¿ya? Van a bajar un documento en PDF con varias fotos de diferentes monedas de 10 pesos, donde está puesto el pie de metro para medir el diámetro y para medir la altura de la moneda. Entonces, por cada una de las fotos,
ustedes van a tener que determinar cuál es el diámetro de esa moneda y cuál es la altura de esa moneda, o el ancho de la moneda, ¿ya? Con el pie de metro. Y luego, con eso, van a tener que calcular el volumen, ¿sí? El volumen de la moneda. ¿Cómo? Ya saben cómo, haciendo una medición estadística, sacando el promedio, y luego con el promedio de los diámetros, el promedio de las alturas, van a calcular el volumen. Y también van a medir las masas, ¿ya? Con la masa y el volumen van a determinar la densidad, ¿ya? Ese es el objetivo de esta primera HT. Ahora no les va a quedar todo claro, sino cuando ya se metan. Y tienen plazo hasta el próximo viernes a las 8 de la noche para entregar. Acá está el calendario que yo les nombraba, ¿ya? Que está puesto en aula también, fíjense. Esta semana, que es la semana 4, del 27 al 1 de octubre, es cuando tenemos clases. La próxima clase tenemos 2 sesiones, 2 días, o bueno, van a haber más horarios de sesiones de consulta, y el día viernes se entrega la primera hoja de trabajo. En la semana siguiente viene otra clase, ya que tiene que ver con tipos de experimentos y una regresión lineal, que vamos a trabajar con gráficos ya. Viene la semana de vacaciones, semana de consulta, entrega de otra hoja de trabajo, y junto con eso la primera evaluación online. De ahí viene una clase de tracker, que esa es sin evaluación, y después, bueno, después se le va a ir subiendo el calendario. Esto es de las primeras semanas. Y ahora les voy a compartir, les voy a compartir los archivos. Antes que me quedan 4 minutos, les comparto el archivo y les muestro el HT. Déjenme guardar esto. Ahí sí. Déjenme. Sorry la demora. ¿Dónde me dejé eso, por ejemplo? Ahí está. Ahí van los ejemplos al chat. No sé si los vieron. Los pueden descargar. Son las fórmulas que agregué hoy. Y les voy a compartir cuál es la HT. Esta es la HT que tienen que llenar. Fíjense, es individual. Y acá van a tener que ir anotando las masas que aparecen en ese documento, ¿ya? Y los diámetros de cada una de las monedas, junto con las alturas. Con eso calculan el promedio, como lo hicimos hoy día, la desviación estándar, el error aleatorio, el error instrumental, el error total, ya sabemos que es el máximo. Con el diámetro y la altura de las monedas, que son como cilindros, pueden calcular el volumen y el error de propagación. Y con el volumen y la masa pueden calcular la densidad y su error de propagación. Ojo con las unidades: centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico. ¿De dónde sacan esa información? Bueno, de aula. Perdón. Acá hay esta es la página que estaba donde pueden jugar con el pie de metro. ¿Están viendo lo que yo estoy mostrando? No sé si les estoy compartiendo eso. Sí, profe. Ya, Sí, acá profe. está el aula del laboratorio. Fíjense, bueno, acá está el cronograma. Y aquí, bueno, a ustedes les va a aparecer uno solo de estos. Hacen clic en este PDF. Ahí arriba estaba la presentación de la clase. Y acá está lo que yo les decía: cómo se calcula el volumen, la densidad. Tienen que hacer una medición estadística, ¿vieron? Para la densidad. Y con eso acá, por ejemplo, van a medir la moneda 1, el diámetro, la altura, el ancho, como quieran llamarle, y la masa. Lo mismo con la moneda 2, el diámetro, la altura y la masa. Y así con las 8 monedas. Y después trabajar en Excel para calcular el promedio y lo que sea que haya que pedir. Ya, recuerden que la próxima semana tenemos los horarios de consulta. Les vamos a publicar cuáles van a ser, para que salgan todas las dudas antes de entregar su hoja de trabajo 1. ¿Ya? Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que hayan entendido. ¿Ya? Sé que fui un poco rápido porque era mucha materia, pero tienen la ventaja que tienen la clase guardada. ¿Ya? Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuídense. Ya, profe, gracias. Tengo una duda. Dígame. Yo me Que puedo quedar estoy para... tratando de llenar el